incompleta, pues, listo. La lesión medular incompleta, pues, va a tener cierto componente, ya sea motor o sensitivo. Mientras que la completa, como decía nuestro compañero Álvaro, pues va por debajo de la lesión, no va a haber mm, ni reacción motora ni reacción sensitiva. Es decir, la lesión va a ser total, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un paciente con una lesión medular completa que tiene 26 años, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar a ese paciente? Es una cruda realidad con la que te vas a ir topando al momento ya de desempeñar tus funciones en determinado lugar, ¿no? Ya sea en un gabinete, sea en un hospital o incluso a domicilio, vas a tener pacientes de este tipo. Entonces, para nosotros, uno, es importante el conocer los diagnósticos, el conocer la enfermedad y las posibles reacciones que va a tener nuestro paciente de acuerdo a la gravedad de su caso, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros también ser cautelosos, ¿no? Porque ningún paciente con este tipo de diagnóstico, el cual habíamos hablado, te va a recibir con una sonrisa, ¿no? No te va a recibir totalmente feliz. Probablemente uno que otro que aún no ha aceptado su condición o no le han explicado la condición en la cual ha quedado, probablemente tú vas a ser su esperanza, su rayito de luz, pero, acá hay un pero, nosotros por ética profesional y demás tenemos que hablar siempre con la verdad al paciente y probablemente vamos a tener que decirle en algún momento que su condición va a ser esa hasta el momento en el cual ese corazón deje de latir, ¿no? Y es una cruda, triste, pero al final es la realidad, ¿no? Entonces, por ello, es importante que tú sepas cómo tu paciente va a reaccionar, cómo es que va a estar frente a ti al momento de la evaluación. Y también tienes que saber entenderlo. Probablemente va a estar enojado, ¿no? Carmen nos decía, va a estar en shock, ¿no? En shock, o sea, no se la cree, pero uno que otro va a estar enojado. ¿Por qué? Ponte tú en su lugar, ¿no? Tú ahora eres alguien con sueños, con esperanzas, con planes que tienes que realizar a futuro y que de pronto, ya sea por negligencia, ya sea por una imprudencia, ya sea por un accidente, quedaste en esa condición. ¿Cómo te sentirías? La frustración llegaría a ti. Por ende, ¿qué es lo que pasaría? El enojo, las respuestas con enojo van a estar presentes, ¿no? El llanto va a estar presente. Y tú, al hacer este llenado de la historia neuroquinésica, también debes estar preparado, ¿no? Recientemente hacíamos el llenado de una historia con una alumna y ella me decía, yo lloro con mi paciente, ¿no? Y verdad, lloraba al hacer el llenado por la historia que le contaba, pero tampoco nos vamos a poner a llorar como ella, ¿no? Sino ser empáticos, pero también al momento de estar con el paciente y escuchar su historia, pues darle la fortaleza. Ese paciente en ti espera, en tu conocimiento. Así es que también tenemos que estar preparados nosotros psicológicamente para cualquier aspecto que presente nuestro paciente, ¿no? Entonces parece que es algo que probablemente no vamos a ver, algo que para nosotros puede ser ajeno. Vamos a atender pacientes, vamos a ganar dinero y eso es lo que nos interesa. No es así, queridos chicos. Cuando hablamos del área neurológica tenemos que ser lo más humanos posibles, ¿ya? A medida que vayamos avanzando en relación al aspecto, al evaluar las tres esferas, también algo que debemos de
ir valorando es si el habla es normal. Probablemente ese paciente puede hablarte así como yo, de forma corrida, ¿no? Sí, yo vivo acá por Miraflores y ta, ¿no? Como también ese paciente puede tener dificultad al hablar, ¿no? Como por ejemplo, mi nombre es Mariela, ¿no? Puede tener ese tipo de dificultad, como también puede tener, hoy, hoy, hoy es 17 de agosto, ¿no? Puede tener esa dificultad, como también puede tener otro tipo de, hoy es 17 de agosto, ¿no? Y va a enredarse o va a hablar muy rápido. Entonces tú tienes que ir determinando si el habla es normal en ese paciente, ¿no? Si presenta algún tipo de dislalia, ¿no? Que es la dificultad para hablar, ¿no? También cuando hablamos de pacientes con una patología neurológica, acá vamos a tener también dificultad para hablar, tal es el caso de los pacientes con enfermedad de Huntington, que era el primer ejemplo que te hacía, ¿no? Que van a porque la lengua va a ir quedando fuera por la rigidez que presenta el paciente, ¿no? O, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson también la rigidez de la lengua va a ocasionar que el paciente hable con la lengua afuera, ¿no? Y sea brusco, ¿no? Brusco al hablar, pero lento en sus palabras, ¿no? Buen día, señorita, doctora, ¿no? Entonces puede tener esa habla, ¿no? Entonces tú ya te tienes que dar de cuenta cómo es esa habla que está presentando el paciente, pero no dirás, no, el paciente es tartamudo, habla rengo, no, sino tú tienes que ir a la parte de lo que es la anatomía y la fisiología de la enfermedad que está presentando. Así como te decía, ¿no? El paciente con Parkinson, ¿por qué su habla va a ser brusca y lenta o rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque su lengua va a presentar cierto grado de rigidez. La enfermedad de Parkinson también va a afectar a qué sistema, ¿no? Va a afectar al sistema extrapiramidal. ¿Qué tendrá que ver el extrapiramidal con la lengua, ¿no? Entonces, ya tú tienes que ir deduciendo ello, ¿no? Entonces, no solamente había sido decir, su habla no es normal. En la historia clínica no vas a poner habla normal, habla anormal. No, tienes que poner dislalia, lengua rígida, no sé, ¿no? Algo que caracterice a ese paciente en relación al habla, ¿no? Bueno, si te das de cuenta, el llenar de una historia neuroquinésica no había sido tan fácil como a ratos ustedes hacen en la universidad el llenado de sus historias clínicas, ¿no? Sí, presenta, no presenta, positivo, no positivo, negativo. No, había sido un trabajo minucioso, ¿no? En el área neurológica tenemos que ir así, de forma minuciosa, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, ¿no? Entonces, no había sido simplemente preguntar al paciente, ya, ¿cómo es? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué fecha es? ¿Qué día es? O cuál es su profesión, listo, ¿por qué ha venido? Ah, porque le duele su pie, listo, ya, bueno, ya vamos a hacer un tratamiento, a ver, mueva el piecito, ya le voy a poner calorcito, ya le voy a hacer masaje y este ejercicio, ¿no? No había sido así. Este tema es realmente extenso. ¿Por qué? Porque debemos saber abordar al paciente. Por eso les decía que el primer contacto con tu paciente va a determinar el éxito al final de tu tratamiento, ¿no? Entonces, queridos chicos, tenemos que ir tratando a nuestros pacientes como quisiéramos que a nosotros nos traten, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a adentrar a lo que es la estructura de la historia neuroquinésica. Aquí está, ¿no? Primero, una vez que hemos realizado lo que es nuestra anamnesis con el paciente, ¿verdad? Vamos a tener lo que es el síntoma de presentación. Dentro de lo que es la historia neuroquinésica, para nosotros lo más importante es el síntoma de presentación.
¿Qué es el síntoma de presentación? Se considera un síntoma de presentación desde lo que es el punto de vista del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente nos dirá cuál es su problema principal. Entonces, probablemente el paciente, tú como profesional, vas a detectar que el problema es a nivel de los ganglios basales. Pero ¿cuál será el problema principal del paciente? El problema principal del paciente va a ser el no poder caminar rápidamente, ¿no? De un tiempo a esta parte, tú le preguntas, ¿por qué está viniendo don Pepito? Don Pepito te dirá, es que hace 6 meses, casi un año, he empezado a caminar lento. No puedo caminar rápido. De pronto estoy caminando y ahí me quedo. Es como si me congelara. Un ratito estoy, después vuelvo a caminar, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿Tú qué estarás pensando? Ahorita me van a decir qué están pensando. ¿Qué le ha hecho venir a la consulta o al hospital? ¿No? Entonces, tú le dirás, ¿por qué está viniendo? ¿No? Es que no puedo caminar, pues, doctorita, no puedo caminar como antes. También la edad ya es, pero no sé, algo me pasa. Mi esposa me ha dicho que vaya al médico, te va a decir. Por eso estoy viniendo, te va a decir, ¿no? El paciente te dice así, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestro punto de vista, debemos considerar el síntoma de presentación, el problema por el cual llega el paciente a tu gabinete o te hacen llamar a la sala de hospital, ¿no? ¿Cuál es su problema? En este caso he dicho que era la marcha, ¿no? No puede caminar rápido, de pronto hay momentos en los cuales se queda ahí congeladito y luego vuelve a caminar, ¿no? ¿Qué le ha hecho venir? El que ya no puede caminar rápido y por eso ya no va a su trabajo o llega atrasado. Ahí está, ¿ya? ¿De qué están sospechando ya ustedes? A ver, ¿quién me dice? Del nervio ciático. ¿El del nervio ciático? Sí, doc. Nervio ciático, dice. Ya, muy bien. ¿Quién tiene otro diagnóstico diferencial? ¿Dónde está? ¿Quién ha participado en la última? ¿Quién era su nombre? La que dijo nervio ciático soy yo, Loaiza. Loaiza, ya. Ana Loaiza. Ya. Alguien, denme por lo menos otros 2 o 3 diagnósticos diferenciales. A ver, Doc, ¿posible Parkinson? posible Parkinson, dice Jamie. ¿Quién más? Vamos, chicos, participen. Tienen que Doctora, una empezar. ataxia cerebelosa. Ataxia cerebelosa, ututuy. Ya, muy bien. Un posible diagnóstico más. Ataxia, ¿quién dijo? Perdón, en vez de escribir el nombre, escribí ataxia. ¿El Yo, nombre doc. qué? Daniel Quispe. Ya. Muy bien, Daniel. Un diagnóstico diferencial más. ¿Quién me dice? Daniel Quispe. Hola. ¿Están ahí? Chicos, tienen que participar. Jamie Fernández. Ya. A ver. Como no quieren participar, ¿qué puedo hacer? Pero acá se tienen que ir dando cuenta que ya su cerebro, a pesar de que no estemos trabajando con un paciente específicamente, su cerebro ha empezado a cranear según esos pequeños 2 síntomas que les he dado. Sí, son 2. Ya una decía el nervio ciático. Alguien decía posible Parkinson y el otro decía ataxia cerebelosa, ¿no? Nervio ciático,
¿por qué sería nervio ciático? ¿No? Yo analizando a dónde quieren llegar con el nervio ciático, puede ser porque en algún momento se detenía, ¿no? Se detenía y no podía caminar, ¿no? Probablemente, ¿no? Por eso han supuesto nervio ciático. El segundo era posible Parkinson. Posible Parkinson, ¿por qué? Porque yo dije, ¿no? En un momento, dice el paciente, que se congela y vuelve a caminar, ¿no ve? Pero su marcha se ha hecho lenta. Por eso han sospechado o sospechan de Parkinson. La ataxia cerebelosa, ¿por qué? Ahí sí, creo que con la ataxia cerebelosa los síntomas mucho no tienen que ver, ¿no? Los signos, porque en una ataxia cerebelosa vamos a tener una marcha del borrachito, ¿no? Que en ningún momento el paciente se detiene, sino más bien la marcha puede ser, sí, tambaleante y probablemente un poco más rápida. Entonces, yo, ¿no? Soy quien ha puesto el caso. Entonces, descartado nervio ciático, porque el nervio ciático tiene una marcha antálgica, dolorosa, ¿no? Que puede el paciente caminar lentamente, pero nunca se congela. Dije se congela, ¿no? Y la ataxia cerebelosa, como ya les dije, no, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que tener una marcha atáxica, la marcha característica del ebrio. Entonces, el diagnóstico acá, hemos hecho la diferencia, ¿no? El diagnóstico acá, ¿cuál sería? Posible, y lo dijo bien su compañera, posible enfermedad de Parkinson, ¿no? Jamie, posible enfermedad de Parkinson. Todavía no lo hemos corroborado, pero yo ya estoy pensando de acuerdo a la signos-sintomatología o signos que me ha dicho el paciente. Apenas me ha dicho por qué ha venido, mi cabeza ya ha funcionado. Posible Parkinson, ¿no? ¿Por qué? Porque he dicho, se congela. Me quedo ahí, me congelo un ratito y vuelvo a caminar, pero lo hago lentamente, ¿no? Entonces, ya estará iniciando ese paciente con una marcha festinante, ¿no? Que es la característica de la enfermedad con Parkinson, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con el síntoma de presentación? Apenas el paciente te diga cuál es el problema principal por el cual ha venido, ya sea a tu consulta o te hayan hecho llamar a la sala de hospital, tú ya tienes que ir pensando los posibles diagnósticos o el posible diagnóstico, ¿no? Como ves, van a haber diferentes enfermedades que puedan llevarte a un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Por la similitud de los signos y los síntomas. Pero eres tú que con tu criterio clínico vas a determinar cuál es el verdadero diagnóstico, ¿no? ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya, súper. Entonces, algo muy importante para nosotros es el síntoma de presentación, ¿no? Muy bien. Vamos con, bueno, y bueno, acá es donde ya tenemos que ir teniendo mucho cuidado. Si bien hemos ido adentrando al llenado de la historia clínica, tu paciente siempre va a venir con algún familiar, va a venir, siempre van a venir acompañados. Raro es el paciente que venga solo, ¿no? Pero a pesar de que estés solo, tienes que tener cuidado con ese paciente, ¿no? Algo importante en el llenado de la historia clínica neuroquinésica es que tú puedas hablar con el paciente, ¿no? De forma adecuada. ¿A qué me refiero? Que él pueda entender, ¿no? Que pueda entender todo lo que tú le estás diciendo con palabras simples y sencillas, lenguaje sencillo. Cuando tú hablas con el paciente, es difícil que le vayas a decir, señor, usted tiene una ataxia cerebelosa. Esta ataxia cerebelosa hace que usted tenga una marcha del ebrio, ¿no? Es difícil, ¿no? O que tenga una marcha tipo estrella. El paciente te va a decir, ¿qué me está hablando, no? Probablemente, si es alguien profesional o que está en el área de la salud, te va a entender. Pero si es un paciente de afuera, cualquiera, ¿no? En ese sentido,
que no esté relacionada con el área médica, va a decir, ¿qué le pasa? ¿O qué me está diciendo? Joven, explíqueme. O te van a decir, ahora dígamelo en español, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado al explicar al paciente, al hacerle las preguntas, tengamos cuidado de no utilizar con el paciente, ojo, repito, con el paciente un lenguaje técnico o médico, ¿no? Con el paciente. Pero ya cuando tú te diriges a tus pares profesionales, esto quiere decir colegas o personal de salud, obviamente debes utilizar el lenguaje adecuado, la terminología médica adecuada, ¿no? Por ejemplo, a ver, hacemos, ¿qué es la cianosis? Para ustedes esta pregunta es regalada. ¿Qué es la cianosis? ¿Qué es la disnea? ¿Quién me dice? Doctora, la Regala. cianosis va a ser la coloración azulada o de las mucosas, piel y Ya, mucosas del paciente. ya, La otra pregunta, ¿cuál era, doctor? La disnea. diaforesis. A la No, disnea va a ser la dificultad respiratoria. ya, ¿y la diaforesis qué es? Va a ser un conjunto de 3 síntomas. Uno va a presentar al paciente sudoración fría, Ya, taquicardia y como estupor. ya, ya, muy bien, Carmen. Claro, pues tienes que ser capa vos, Carmen, si no ya te No, hubiese doctora, aplazado. no le diga. Ya, gracias, doctora. Ya, entonces, ¿no? Yo tengo que saber dirigirme, ¿no? Por ejemplo, Carmen decía la diaforesis, ¿no? Llega un paciente con una sudoración excesiva. Generalmente vamos a tomar solo la sudoración excesiva en la diaforesis, ¿no? Vas a decir vos, el paciente, ¿cómo ha llegado? O estaba sudando mucho, ¿no? Estaba chorreando agua, ¿no? Pucha, ya te quemaste si estás frente al personal de salud, porque esa sudoración, ese que chorreaba agua, pues había tenido su propio término, ¿no? Que es la diaforesis, ¿no? Entonces, yo, personal de salud, te voy a entender, pero el paciente no. Y el paciente, ¿cómo te dirá? Te dirá, toda la noche he sudado, me he despertado y estaba mojado, estaba chorreando agua y sentía que mi corazón se quería salir por mi garganta, ¿no? Entonces ya, ahí ya. Entonces tú no vas a poner en tu historia clínica, paciente refiere o el paciente cuenta que estaba chorreando agua, ¿no? Entonces ahí, ¿qué dirás, no? Ahí pondrás paciente que presenta diaforesis, ¿no? Entonces, eso es muy distinto, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, queridos chicos. De ahora en adelante, vayamos recordando lo que es primeros auxilios, que es donde generalmente llevamos todo lo que tiene que ver con la terminología médica, ¿no? ¿Por qué? Porque así se tienen que referir con su paciente, no con su paciente, sino con el personal de salud, pero al momento de llenar la historia clínica, nosotros tenemos que hacerlo con la terminología correspondiente, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Acá la diapositiva, mucho cuidado cuando tú presentes la historia a otras personas, ¿no? Utiliza el lenguaje apropiado para el paciente. Es muy diferente. Esta mujer se queja de visión doble a esta mujer se queja de diplopía horizontal, ¿no? Entonces puedes decirle, señor Pepito, usted tiene visión doble. Esto es a causa de la enfermedad que está padeciendo, que es, ¿qué enfermedad va a presentar una visión doble en sus inicios? ¿Quién me dice? Visión doble, más conocida como, hola, Doctora, creo que la visión doble es diaplopía. no diapo, Pero no. Dia- diplopía, está en la sí, diapositiva. Ya, muy bien, Carmen. ¿Qué más? eh, ¿Qué enfermedad la va a iniciar con una diplopía? diplopía. Ay, ay, ay. ¿Quién me dice? Ay. Doctor, Klaus. una conmoción cerebral.
una conmoción cerebral, visión doble podrá tener. Puede ser, sí. Una conmoción, sí, no es que no, va a iniciar con una visión doble, ya. Podría ser un diagnóstico diferencial. Otra, Migraña, doc. la migraña. Eh, Podría ser, pero no, más que todo la migraña tiene que ver con el tema de los fosfenos. ¿Qué son los fosfenos? ¿Quién más? Está bien para un diagnóstico diferencial. Doctorita, enfermedades neurológicas, enfermedades de tiroides y enfermedades neurológicas infantiles como estrabismo podría ser. Ya el estrabismo podría ser. Cuando hablamos de enfermedades neurológicas, vamos a decir que las enfermedades neurológicas son un mundo. Vamos a hablar específicamente y vamos a quedarnos con el estrabismo. ¿Alguien más, alguien que le achunte qué enfermedad neurológica va a empezar así bien con lo que es una diplopía antes del tiempo, ¿no? Va a iniciar con una diplopía, después de un año recién va a presentar síntomas en esta enfermedad del paciente? A ver. Parálisis de los nervios, oculares, ¿no? De los parálisis de los nervios oculares. Ya podríamos decir que sí, pero va a ser algo tendría que iniciar de algo parcial. Ya no digo que no. Vamos, ¿quién más? ¿Alguien Doc, la más? esclerosis múltiple. Ya, muy bien. La esclerosis múltiple. ¿Quién era? Guachaya, doc. Guachaya. Ya. Muy bien. Ya. Queridos chicos, si se dan de cuenta, acá es donde tienen que ir pensando, pensando. Solo así van a aprender a llenar bien sus historias clínicas. ¿Ya? La esclerosis múltiple es una enfermedad que va a iniciar con una diplopía, pero la diplopía o la visión doble, en este caso, puede presentarse 1 a 3 años antes de que la enfermedad pueda desarrollarse en su totalidad. Esa era la pista que les daba, ¿no? Si bien por eso les hacía lo diferencial, una conmoción cerebral puede presentarse con una visión doble, ¿no? Pero la visión doble o la diplopía, en este caso, va a ser quizá al instante de la conmoción cerebral. De pronto van a empezar signos y síntomas, va a haber la diplopía y ¡pap! El paciente ya no sabe, no se acuerda, ¿no? Pero es al instante, ¿no? Si hablamos de una migraña, puede ser, pero muchas veces vamos a confundir con lo que es los fosfenos. ¿Qué son los fosfenos? ¿Quién me dice los fosfenos? ¿Qué serán los fosfenos? Fosfenos. Hola. Doctora, Hola. Klaus. bueno, sí, doctora, quizá puede caracterizarse esto, lo que es fosfeno, como una sensación de una visualización de manchas luminosas. Ya. La visualización de determinadas estructuras o manchas, como el paciente te va a decir, brillosas o de colores, ¿no? Lo más conocido como veo estrellitas, veo de colores, dice el paciente. Esos son los fosfenos, que vamos acá a diferenciar que una migraña con aura, Klaus Flores, una migraña con aura va a presentar los fosfenos, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, con terminología, yo puedo ubicarme mejor con ese paciente y hacer el llenado de mi historia neuroquinésica, ¿no? Entonces, también ya estamos llevando todo lo que es las enfermedades que hemos visto en el área de neurología, ¿no? Entonces, chicos queridos, espero que me entiendan a dónde tenemos que llegar con la evaluación.
Si bien el llenado de una historia clínica va a tener relación con hacer preguntas al paciente y el llenado de lo que es la anamnesis y demás, el dolor que va a presentar el paciente, la historia neuroquinésica, a diferencia de la historia clínica, es más minuciosa. La historia neuroquinésica nos tiene que llevar al origen del síntoma de presentación. Si ese paciente está caminando lento, se congela en algún momento cuando está caminando, ¿cuál será el origen? Habíamos dicho posible Parkinson, pero ¿cuál será el origen de la enfermedad de Parkinson? ¿Será ganglios basales? ¿Será vía extrapiramidal? ¿Por qué se está presentando estos síntomas como rigidez? ¿Por qué se está presentando la marcha festinante, el famoso cuentamonedas? ¿En qué etapa ya está el paciente medicado? ¿Qué ejercicios puedo hacer para la etapa en la cual ha llegado? Se dan de cuenta por qué es importante para mí el analizar desde el síntoma de presentación a la raíz, ¿no?, del problema que está presentando. ¿Se entiende? Hola. Sí, doctora. Ya, gracias. Gracias por contestar. Ya. Espero que se entienda, queridos chicos, realmente, y que el día jueves, cuando los esté evaluando al iniciar la clase, pues respondan, ¿ya? Ha sido un gusto. Por favor, estudien, dedíquenle tiempo a la materia y conmigo hasta el día jueves. Chaucito. Ojo, si no hay preguntas, ¿no? No hay dudas, no hay preguntas, nos despedimos. No sabe, no responde. Hasta el día jueves, queridos chicos. Hasta luego, doctora. Chaucito. Hasta luego, doctora. Hola, hola. Hasta luego, doctora. Gracias. Chao, chao.